En este video vamos a seguir nuestra serie sobre la historia de la literatura de fantasía. Más en concreto, aquí hablaremos sobre la leyenda del rey Arturo, sobre la Divina Comedia, el trabajo de Shakespeare y cómo las gestas de caballería desencadenaron en la publicación de Don Quijote de la Mancha, la primera novela jamás escrita. Estos videos requieren un inmenso trabajo de documentación, de comprobar fuentes, y algo me dice que se harán cada vez más largos de aquí en adelante. Así que por favor suscríbanse al canal y aquellos que puedan siempre pueden convertirse en mecenas. Para ello he rebajado las membresías hasta 50 centavos de dólar, para que sean accesibles para todo el mundo. Dicho todo esto, empecemos. Durante la Edad Media, la poesía épica constituía la manifestación literaria más importante en Europa. Una de las fuentes de entretenimiento más frecuentes por aquel entonces era escuchar a los juglares y trovadores que se detenían en pueblos y castillos o participaban en festejos. Las obras más extensas se recitaban por fragmentos que se interrumpían para pedir dinero, justo durante el momento álgido de la narración para incentivar los bolsillos de los espectadores. Esto obligó a que los narradores estuvieran constantemente modificando los relatos de su repertorio, muchos de estos surgidos de la tradición oral o enfocándose en las que tenían mejor recepción en el público llano. Historias que en muchos casos tenían cientos, si no es que miles de versiones diferentes, hasta que poco a poco empezaron a plasmarse por escrito. En este contexto aparecieron en Francia en el siglo XII los cantares de la gesta, historias heroicas en verso que exaltaban las hazañas de un héroe histórico o mitológico. Los juglares esparcieron estos relatos por toda Europa gracias a los caminos de peregrinación y a las rutas de los cruzados, poemas sumamente populares y que trataban de tantos temas que han debido clasificarse sobre tres grandes ciclos. En primer lugar tendríamos la materia de Roma, que se inspira en las obras de Homero, Virgilio u Ovidio y que narra las aventuras de personajes como Alejandro Magno o de eventos ocurridos en lugares como la ciudad de Tebas o Troya. Tal vez porque la Edad Media comenzó con la caída de Roma como cabeza de un imperio unificado, que la guerra de Troya fue un tema recurrente en la literatura medieval, pero no por eso dejó de tener sus elementos fantásticos. En particular los romances sobre Alejandro Magno. Entre eventos históricos y datos bibliográficos se cuentan encuentros con árboles que hablan o el adentrarse en el territorio de bestias de 5 ojos. E incluso hay pinceladas de ciencia ficción, como cuando Alejandro viajó al fondo del océano gracias a una campana gigante de vidrio. En algunas versiones esta aventura la realiza por mera curiosidad y en otras durante el asedio de la ciudad de Tiro. En segundo lugar tendríamos la materia de Francia, también llamada el ciclo carolingio. Estaba constituida por historias sobre Carlomagno y los 12 pares de Francia. A veces también llamados los paladines, los 12 pares eran la élite del ejército de Carlos el Grande, 12 jóvenes caballeros de la total confianza del emperador, entre los cuales se encontraba Roldán, quien era también su sobrino, y sería este último el protagonista de uno de los cantares de caballería más importantes del que se tiene registro, el Cantar de Roldán. Este poema está inspirado en el evento histórico de la batalla de Roncesvalles en el año 778, cuando Carlomagno, después de haber acudido a Zaragoza en plena invasión islámica, regresa a Francia con su ejército a través de los Pirineos. Los gascones destruyeron entonces su retaguardia y mataron a gran parte de sus tropas, incluida el propio Roldán, prefecto de la Marca de Bretaña. Aunque la obra está basada en estos acontecimientos, se narra de forma heroica y legendaria, cambiando la emboscada por un ataque de 400.000 sarracenos y un joven Carlomagno se convierte en un anciano emperador que regresa de conquistar toda España después de 7 años de guerra. Gracias al éxito de este poema, muchos de los personajes que en él aparecen servirían de base para muchos otros cantares, romances y novelas que se escribirían desde entonces. Uno de los más célebres fue el Cantar de Renaud de Montauban, cuyo texto más antiguo es Los 4 hijos de Aymon, donde se cuenta el enfrentamiento de Carlomagno con los hijos de su vasallo.
Los vástagos de Aimon huyen de la corte y viven todo tipo de aventuras hasta que se refugian en el castillo de Montauban. Los 12 pares de Francia finalmente convencen al emperador para negociar la paz con los hijos de Aimon. Sin embargo, exige primero la entrega del caballo Bayard y una peregrinación a Jerusalén por parte de Renaud. Por su parte, el cantar de Huon, Bordeaux, sigue los avatares de Huon, caballero que, tras una revuelta, mata al hijo de Carlomagno. Para que el emperador lo perdone, tiene que superar una serie de pruebas en Babilonia. Huon inicia su viaje y llega al reino fantástico de Oberon, un geniecillo hijo de Julio César y del hada Morgana, reina de un bosque encantado donde realiza todo tipo de maravillas. Oberon le toma afecto al caballero y le regala un cuerno, diciéndole que acudirá en su ayuda cuando lo haga sonar. Gracias a este artilugio, el héroe vive toda clase de aventuras que por lo general terminaban con él soplando el cuerno para pedir auxilio. El ciclo carolingio tuvo gran éxito en España gracias al intercambio cultural propiciado por el Camino de Santiago, vía de comunicación ideal para los romanceros, las fábulas, los cantares y todo tipo de leyendas de las más diversas índoles. Mientras que la épica francesa se caracterizaba por sus numerosos elementos fantásticos, la castellana tenía un carácter más bien realista. Esto se muestra en el cómo el Cantar del Mío Cid, la primer gran obra de la literatura castellana, relata las aventuras del noble Rodrigo Díaz de Vivar, tratando de ser lo más verídico posible. La materia de Francia también triunfó en Italia. Allí Roldán adoptó el nombre de Orlando. El poema inacabado Orlando enamorado serviría como base para la que se convertiría en una de las más importantes epopeyas renacentistas. Orlando Furioso de Ludovico Ariosto recrea las aventuras de Roldán tras sobrevivir a la batalla de Roncesvalles, y en ella encontramos anillos que dotan la invisibilidad, hipogrifos, magos e incluso un viaje a la luna. Sin embargo, la que obtuvo mayor notoriedad de todas las gestas medievales fue sin duda la materia bretaña, ya que a fin de cuentas aquí fue donde se gestó el ciclo del rey Arturo. Mientras que en un principio las obras francesas se habían creado para transmitirse de forma oral, en Inglaterra empezaron a dejarse por escrito. Así, los poemas épicos medievales evolucionaron hasta convertirse en los libros de caballerías. La materia bretaña, también conocida como el ciclo bretón, se consolidó en este contexto aglutinando las historias protagonizadas por Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Aunque las primeras referencias a Arturo se encuentran en poemas galeses como I Gododin, el primer relato sobre su vida se puede leer en la Historia Regnum Britanniae, Historia de los Reyes de Bretaña, de Godofredo de Montmont, quien presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un primer imperio en las Islas Británicas tras la desaparición del Imperio Romano. En este relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon, y su consejero, el mago Merlín. También se menciona el nacimiento de Arturo en el castillo de Tintagel, así como la batalla final contra Mordred en Calam y su retiro posterior a la isla de Avalon junto con el hada Morgana, alumna de Merlín. En esta primer gran crónica también se relatan todos los eventos de la mitología de las Islas Británicas, desde la llegada de Bruto, bisnieto de Eneas y sobreviviente a la guerra de Troya, hasta la aparición de su último rey Cadwallader, incluyendo la versión más antigua conocida de la historia del rey Lear. Curiosamente, en estas primeras versiones, Morgana no era media hermana de Arturo, ni tampoco era una persona malvada. Esta cualidad la obtendría a partir de las revisiones que harían autores cristianos. El mismo año del fallecimiento de Godofredo de Montmont, el historiador oficial de la corte de Enrique II Plantagenet, Robert Weiss, escribió su propia versión del mito. Fue aquí cuando el ciclo artúrico adquirió un tono más caballeresco, así como uno de sus símbolos más emblemáticos, la mesa redonda y la espada Excalibur. La obra estaba dedicada a la reina Leonor de Aquitania, madre de Ricardo Corazón de León. Según algunas teorías, su majestad tenía especial interés en que su hijo fuera identificado como la reencarnación del rey Arturo, por lo cual convirtió su corte en el centro literario más destacado de Occidente. Al declararse herederos del rey Arturo, los Plantagenet buscaban ganar legitimidad en las Islas Británicas, puesto que su dinastía más bien provenía del norte de Francia. Para atemperar el paganismo de los mitos artúricos, autores cristianos incluyeron elementos como la leyenda de José de Arimatea al ciclo artúrico.
según el cual este familiar de la Virgen María viajó a Gran Bretaña en posesión del Santo Grial, la copa de la cual bebió Cristo en la última cena y con la cual se recogió su sangre durante la crucifixión. Guillermo de Malmesbury, en sus Hechos de los Reyes Ingleses, narra que José llegó a las Islas Británicas en el año 63, estableciéndose en la ciudad de Glastonbury, donde fundó la primera iglesia británica consagrada a la Virgen. Así es como llegamos a la Vulgata Artúrica, 5 volúmenes que resumen los mitos de Arturo, la búsqueda del Santo Grial por los caballeros de la Mesa Redonda y la primera aparición de la Morgana Malvada. También se usaría la poesía para narrar el viaje del poeta Dante Alighieri por el más allá cristiano en su Divina Comedia. Durante este viaje es guiado por su mentor, el poeta romano Virgilio, quien le va mostrando los diferentes tipos de pecadores que pagan penitencias en los círculos del infierno, reposan en el purgatorio y gozan de las mieles de la eternidad en el paraíso. Todo esto motivado por la búsqueda de su amor imposible, la difunta Beatriz. Usando todo el conocimiento teológico de la Edad Media, Dante va explorando la topografía del más allá, haciendo un ácido comentario político y religioso en el proceso. Condena al castigo eterno a quienes considera pecadores, mientras que exalza quienes considera dignos. Gracias a la guía del fantasma de Virgilio, Dante llega a las puertas del infierno, el cual está compuesto por 9 círculos, cada uno destinado para distintos tipos de pecadores e infieles. El primer círculo es el limbo, el lugar de los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes, pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Después del primer círculo, todos los condenados por pecados activos que deliberadamente han dañado a alguien son juzgados por Minos, quien sentencia a cada alma y le asigna su lugar. Mientras más terrible sea el pecado cometido, más profundo serás llevado a los círculos del infierno, siendo el peor pecado posible el de la traición. Y en la región más profunda del infierno yace Lucifer, atrapado en hielo hasta la cintura, llorando y babeando constantemente. Un terrible ser con 3 caras, y en cada una de esas bocas mastica a los 3 peores traidores conocidos por la humanidad según Dante: Bruto y Casio, los líderes del complot que acabó con la vida de Julio César. Mientras que en la tercera boca del diablo sufre Judas, aquel que traicionó a Cristo por 20 monedas de plata. Dante y Virgilio saldrían del infierno por un hueco que llevaba al centro de la tierra, para emerger en otro hemisferio. Así llegarían al monte del purgatorio. En la base de esta montaña, que según Dante se encuentra en el hemisferio sur, están los excomulgados y los que se arrepintieron demasiado tarde. Esperarán en este antepurgatorio antes de ser llevado a cada una de las 7 gradas de la montaña, en la cual se exculpan cada uno de los pecados capitales, y en la cima del monte purgatorio se encontraría el paraíso terrenal o el jardín del Edén. Alcanzar este lugar representa el retorno del alma de un pecador al mismo estado de pureza que tenían Adán y Eva. Por último, Dante ascendería al paraíso. Para ello debe escalar por las 9 esferas del firmamento. Subir por cada esfera implica una nueva magnitud del poder divino, hasta llegar al primer móvil, la morada de los ángeles. Esta esfera es accionada por Dios mismo y es la cual provoca el movimiento de las otras esferas y por ende de toda la creación en su conjunto. Pero más allá del paraíso está la región más sagrada de toda la existencia, el Empirio, la morada de Dios y el lugar en el cual Dante conoce la forma humana de Cristo. Esta es una explicación terriblemente resumida de todo lo que narra Dante y el significado detrás de sus palabras. Si quieres un video hablando en exclusiva de la Divina Comedia, déjamelo en los comentarios. Y si son por parte de mecenas del canal, algo me dice que te voy a hacer un poquito más de caso. De momento, volvamos a asuntos más terrenales. El ciclo artúrico fue en gran medida el responsable de la popularización de los libros de caballería. Historias con extensas tramas llenas de desamor, duelos, monstruos y reliquias mágicas. Estas aventuras se convirtieron en las más leídas de la época por toda Europa y alcanzarían su máximo apogeo en el siglo XVI. Este fenómeno se exacerbó gracias a que con la invención de la imprenta se pudieron poner en circulación publicaciones más económicas,
dirigidas a un público ajeno a los círculos más letrados. Se les llamó literatura de cordel ya que los vendedores ambulantes los exponían por fascículos en forma de pliegos sueltos sin encuadernar y contenían textos de todo tipo: romances, novelas históricas, biografías de santos y demás. Un antecedente de las revistas pulp que veríamos en el siglo XX que en lo particular a mí me sorprendió. A pesar de la censura reinante, nada pudo impedir el fenómeno de la novela de caballería que configuraría el código caballeresco de la vida española y francesa a partir del siglo XVI. Los 4 libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula llega hasta nosotros gracias a la refundición de 3 libros medievales anónimos que realizó Garci Rodríguez de Montalve, a los que agregó más de su propia cosecha, por lo cual Amadís de Gaula se puede considerar una obra de origen español. Los 4 libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula se desarrollan en un tiempo legendario de reinos fantásticos que evocan localizaciones extranjeras claramente hispanizadas como Norgales, Nordwales, Vindilosora, Windsor y Gaula, Gales, entre muchas otras. Fue tal el éxito y la importancia de la Amadís de Gaula que años más tarde Cervantes utilizaría esta estructura para redactar su Quijote. Garci Rodríguez de Montalvo continuó las historias con la publicación de las Sergas de Esplandian, donde el hijo de Amadís dedica su vida a luchar contra los infieles y en la que todo su linaje cae bajo un encantamiento preparado por Urganda la desconocida para hacerlos inmortales. En sus aventuras el héroe viajaría a California, los dominios de Calafia, la reina de las Amazonas, y sí, el nombre del estado de California proviene de las Sergas de Esplandian. Motivado por la demanda del público, otros autores continuaron la saga e intentaron repetir tamaño éxito. También surgieron en España otros ciclos y novelas dedicados a los más diversos caballeros, como Tirante el Blanco, Prima León, Floriseo el Caballero del Desierto o Clarián de Landanis, pero este éxito del género caballeresco llevó a Miguel de Cervantes a querer destruirlo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras más importantes de la literatura universal y es considerada como la primera novela moderna. Don Alonso Quijano es un hidalgo trastornado por la lectura de los libros de caballerías, al punto que abandona su hacienda para emular a los héroes que aparecen en ellos. Cervantes despreciaba este tipo de relatos tanto por la fantasía que en ellos había como por la escasa calidad literaria con la que consideraba que estaban escritos, y buscaba ridiculizarlos a todos en su Quijote. Básicamente era un Scary Movie, solo que hace 500 años. Lo interesante del Quijote es que a pesar de estar llena de escenas de carácter fantástico como el encuentro con los gigantes, todo esto solo se encuentra dentro de la mente trastornada del hidalgo. La publicación del Quijote supuso un éxito rotundo. En pocos meses ya se difundían copias piratas por Aragón y Portugal, y su gran acogida provocó que el género de caballería perdiera toda relevancia. Para que te hagas una idea, el Amadís de Gaula no se volvería a imprimir en España hasta el siglo XIX, así que el maldito de Cervantes se salió con la suya. Cabe destacar que Cervantes posee un conocimiento enciclopédico de este tipo de relatos. En la primera parte del Quijote, el cura, el barbero y la sobrina del hidalgo juzgan diferentes novelas de caballería antes de arrojarlas a la hoguera, la mayoría de forma negativa, pero algunos de estos libros se salvaron del fuego, como sería el Amadís de Gaula. Desde la aparición del Quijote, la ficción castellana no se ocupó demasiado de los temas de fantasía. Sin embargo, el propio Cervantes al final de su vida acudió a las aventuras maravillosas al escribir los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, la cual se publicó meses después de la muerte del autor. La historia está protagonizada por 2 príncipes enamorados que emprenden un viaje haciéndose pasar por hermanos, desde el norte de Europa hasta Roma con la intención de casarse. La difusión y aceptación de este tipo de temáticas convivía con la oposición de aquellos que defendían los valores religiosos y tradicionales de la literatura española, de manera que para las narraciones con cierto carácter fantástico se utilizaban apelativos como cuentos populares, cuentos de viejas,
tradiciones de bruja, leyendas o novelas maravillosas en un afán descalificador. Una vez más, vemos como el género de fantasía es menospreciado dentro de la literatura universal, por muy grande que sea su aportación. Antes de terminar con este video teníamos que hablar de William Shakespeare, no solo porque es uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos, ni porque junto con Cervantes inaugura la literatura moderna, sino porque muchas de sus obras incluyen mitos, magia y fantasía. Shakespeare era un conocedor del folclore británico y de las gestas de caballerías, o al menos eso se puede intuir en el cómo utilizaba estos elementos para nutrir a sus obras. Cerca de 1515, Lord John Brucher, segundo barón de Bernes, tradujo al inglés las aventuras llenas de fantasía del cantar de Juan de Bordeaux, uno de los 12 pares de Carlomagno. Se cree que gracias a esta edición Shakespeare conoció a Oberon y lo incluyó en Sueños de una noche de verano. Debido a una pelea entre Oberon, rey de las hadas, y su esposa Titania, estos seres sobrenaturales se involucran en un triángulo amoroso entre Hermia, Lisandro y Demetrio, los tres invitados a la boda mitológica entre el héroe griego Teseo e Hipólita, reina de las Amazonas. Otra muestra de este conocimiento se puede ver en su tragedia El Rey Lear. Como ya vimos antes, este personaje es mencionado en la historia Regnum Britanniae, el mismo que da comienzo al ciclo artúrico. El anciano Lear decide dividir su reino en favor de sus tres hijas, pero por un malentendido deshereda a Cornelia, la única de las tres que en realidad le ama. Ahora carente de todo poder, es despreciado por sus otras dos hijas, evento que terminará desencadenando una guerra entre las hermanas. Pero más allá de estas referencias, Shakespeare suele recurrir mucho a la magia. La ambición desenfrenada de Macbeth es alimentada por las tres brujas que predicen que un día él será el rey de Escocia. La espiral de violencia desatada por Hamlet surge de que el príncipe noruego es visitado por el fantasma de su padre para denunciar que su hermano y su esposa conspiraron para quitarle la vida. O tenemos el caso de Próspero, protagonista de La Tempestad, un poderoso mago capaz de doblegar los elementos y de esclavizar al monstruoso gigante Caliban, hijo a su vez de la bruja Sycorax y de un demonio. Lo interesante del uso que hace Shakespeare de la magia es que en casi todas las ocasiones es el desencadenante del conflicto, ya sea por la aparición de la pícara hada Puck, por la ominiosa aparición de un espectro en una obra que en todo lo demás se atañe al más absoluto realismo, o como la herramienta que utiliza Próspero para atraer a su isla a los protagonistas de su venganza. Tanto el Quijote como Shakespeare fueron contemporáneos, ambos hombres del Renacimiento, cuando Europa por un lado se reencontró con los autores clásicos de la tradición grecorromana, mientras que por el otro se daban los primeros pasos en la exploración de las regiones desconocidas del mundo. No por nada el descubrimiento de América marca el final de la Edad Media. Estos nuevos descubrimientos, aunados con movimientos reformistas que atravesaban al continente, impulsaron a una nueva camada de autores a dar su nueva perspectiva de la fantasía, liderada por las historias de reinos de ensueños al otro lado del océano. Estoy hablando de las utopías, pero eso lo veremos en el siguiente video. Mientras tanto, por si no lo has visto todavía, te dejo por aquí el video sobre las mitologías, el primer episodio de esta serie. Y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.